Aló, probando señal. Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Me presento. Soy Isa Cortés, asistente de comunicaciones del NEC Metal Mecánica. Y el día de hoy vamos a presentar, ¿no?, lo que sería un webinar informativo acerca de cómo postular correctamente a las convocatorias del núcleo ejecutor de compras del sector productivo Metal Mecánica. Así que, bueno, empezando, ¿no? Vamos a tener tres tipos de asesoría en en este web, en este webinar. Vamos a tener, vamos a tener lo que sería cuatro expositores. Por parte de asesoría técnica al ingeniero John Portilla, que es gestor de inspección de la producción aquí en el NEC. También vamos a contar con la exposición de John Vilches, inspector MIPE, y asesoría legal con el doctor Iván Small, y asesoría financiera con la analista de finanzas Rosario Vicente. Así que vamos a iniciar, ¿no?, con lo que sería la asesoría técnica por parte del gestor John Portilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Ah, siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre las condiciones básicas para participar en los procesos de convocatoria futuros. Dentro de ellos vamos a citar aspectos importantes, observaciones importantes que hay que tener en cuenta durante el mismo proceso para evitar
caer en una observación o un hallazgo durante las distintas etapas de los procesos, llámese el proceso de verificación de taller que se da durante una convocatoria o los procesos de avance productivo, procesos de preauditoría, auditoría, que ya son propios del desarrollo productivo. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Está. Ya. Eh, una de las primeras etapas que tenemos es el proceso de convocatoria en sí. En este proceso, nosotros como gestores, como el área de inspección de la producción, realizamos la etapa de verificación de taller. En ellas se revisan varios aspectos. Entonces, siempre hemos detectado que hay problemas, por ejemplo, por el lado eléctrico. Hay un porcentaje bastante importante de MIPES que no cumplen estas condiciones. Y entonces, por eso es la necesidad de reforzar estos puntos. Por ejemplo, hay muchos MIPES que eh, no tienen diferenciados los interruptores termomagnéticos, tanto el general como el de circuito de iluminación o el de circuito de toma corrientes. Todo lo tienen en uno solo, de acuerdo a las bases que tenemos. Estos deben de estar separados. Cada interruptor eh, está asociado a una línea principal. Llámese, con un solo interruptor nosotros vamos a poder apagar todas las luces o poder energizar o quitar corriente a los tomacorrientes. Es importante también la protección que debe haber dentro de los tableros. Los tableros deben de estar aterrados, los tableros deberían de tener guarda para evitar que cualquier persona por error u omisión pueda meter la mano y podría accidentarse. La parte de estas conexiones también ustedes tienen que ver que estén en perfectas condiciones, porque son, al ser fuentes de energía, pueden ocasionar accidentes y accidentes graves. Siguiente, por favor. Ya yendo a la parte de maquinarias y herramientas, bien, acá también es un tema importante tener claro que muchas de las herramientas o los equipos con los que trabajamos tienen diversos tipos de accesorios que forman parte del equipo. Entonces, estos no deben de estar fuera de él. Por ejemplo, se dan casos en que las amoladoras no tienen la guarda de seguridad o no tienen los mangos para poder sujetar, o las soldadoras no tienen la tenaza de tierra, no está bien sujetada o está haciendo falso contacto. Eso también es peligroso, no solamente para el trabajador, sino también para el equipo. Por eso es necesario que ustedes revisen todos los equipos con los que van a realizar el proceso productivo, los que van a presentar dentro de sus declaraciones. Es importante que validen que los equipos estén correctamente operativos, que los cables de corriente estén enteros, sin parches, sin empalmes, que este, que estén a disposición de cada uno de los trabajadores en el lugar y en el momento adecuado.
porque también se observa que muchas veces una moladora que la vas a usar en la zona, por decir, de soldadura, la extiendes con una extensión desde un área a 10 metros y la extensión pasa por varios lugares donde podría ocasionar que el trabajador se tropiece o que caiga algún elemento y genere algún un problema. Entonces es importante que ustedes prevean todas estas cosas, tener las disposiciones adecuadas dentro de su taller. Ahí no. Seguidamente también muchas de las máquinas con las que trabajamos deben de completar toda la parte, deben de dar toda la seguridad al trabajador. Para ello es importante que las máquinas que tienen poleas, que tienen excéntricas, tengan guardas, llámese las prensas o los taladros, tienen que tener sus guardas bien colocadas y ajustadas, que las matricerías también estén proveídas de guardas para evitar que el operador pueda ingresar las manos y accidentarse. Muchas eh, de las máquinas a veces no están con el mantenimiento adecuado y están perdiendo aceite, lo cual también genera un impacto al medio ambiente y a la vez genera también condiciones subestándar que podrían llevar a un accidente. El derrame de aceite sobre las superficies podría llevar a que algún trabajador al caminar se tropiece y caiga. Puede caer directamente al suelo o sobre alguna máquina o algún trabajo que estén realizando. Entonces, por eso es importante tener claro sus programas de mantenimiento para ver que se cumplan el programa y de esa manera ustedes como gerentes, representantes de la empresa den la seguridad a su trabajador. No es solamente proveer de EPPs, sino también dar las condiciones dentro del taller para que no ocurran accidentes. eh, Hemos podido presenciar en anteriores convocatorias que varias de estas observaciones que les he comentado son repetitivas. Y a pesar de eso, a pesar de que se levantan las observaciones, más adelante la MIPE vuelve a caer en lo mismo. Entonces es preciso tratar de evitar que condiciones de este tipo se repitan. Siguiente, por favor. Respecto a la infraestructura, es otro punto también que nosotros este, tenemos a bien revisarlo durante la etapa de verificación. Los talleres dicen, deben de contar con la infraestructura adecuada, el piso, los muros y los techos. Todo esto configura la parte de infraestructura. Deben de considerar también que estos pisos deben de ser de losa de concreto, cemento pulido o acabado. ¿Esto para qué? Para garantizar que los bienes no van a estar en contacto directo con el suelo, no van a entrar en contacto directo con la tierra. Ustedes saben que la tierra tiene humedad, esta humedad va a las partes metálicas y va a generar corrosión. Entonces lo que queremos evitar es eso. Por eso es que dentro de los aspectos a considerar que tiene que ver el contenido, que tiene que ver que estas condiciones se cumplan. Muchos de los talleres, ustedes saben que eh, hay ya seteado tanto para microempresas como para pequeñas empresas el área que debe tener el taller de producción y el área que debe tener el almacén. El área de producción,
tanto el área de producción como el área de almacén deben de estar fechadas para evitar que las lluvias eh, eh, dificulten el desarrollo del trabajo o malogren el producto. Por eso es que se solicita que estas deben estar techadas y los materiales son diversos los que se les presentan. Pueden ser planchas onduladas o plegadas, calaminas, fibrocentro o material estructurado de cobertura pesada. No se no se aceptan malla rachel o cualquier tipo de toldo, porque todo esto podría desencadenar mojar los bienes de acero y malograr, dejar el acabado de los productos en malas condiciones. Todas estas precisiones que se les da es para que ustedes revisen sus talleres, revisen las plantas que tienen y empiecen a hacer los correctivos necesarios con la finalidad de evitar salir desaprobados durante un proceso de verificación de taller. A continuación, el ingeniero John Vilches va a continuar con la presentación. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes, señores empresarios. Bueno, continuando con lo que es la exposición respecto a la infraestructura, vemos que las áreas de trabajo deben cumplir con un metraje que se establece, que debe ser efectivo y a un solo ambiente, ¿no? No se considera parte del ambiente, lo que son pasadizos o la suma de ambientes separados, ¿no? Eh, el ambiente de trabajo áreas, también los puestos de trabajo, las maquinarias que hay dentro. Entonces, todo ello tiene que estar delimitado para que haya un correcto funcionamiento, ¿no? Un orden de trabajo. Los talleres deben mantener una iluminación adecuada. Bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, recomienda como mínimo 150 lux para que el trabajador pueda desempeñar correctamente sus funciones, ¿ya? Y a su vez pueda tener iluminación, ¿no? En todos los ángulos, ¿no? De trabajo, ¿no? También las luces de emergencia deberán estar operativas en una zona estratégica para la cual fue diseñada. Bien, las luces de emergencia tienen que cumplir su función y tienen que ser ubicadas en puntos estratégicos de realizarse una eventual ¿no? corte de luz, entonces los trabajadores puedan iluminarse y puedan evacuar correctamente, ¿no? Y evitar así accidentes, ¿no? En el proceso de evacuación. Las MIPES deben de contar como mínimo con un extintor de acuerdo al tipo de material que tienen en sus instalaciones. Este debe estar operativo y de fácil acceso. Como medio de seguridad, el extintor es muy importante que todo taller debe tener como mínimo uno. Y debe estar operativo y debe estar al alcance para poder contener cualquier contingencia que se vaya a dar, ¿no? El extintor no debe tener alrededores productos, materiales que puedan obstaculizar su uso. Debe estar correctamente señalizado e iluminado. Debe estar a una altura correspondiente a las normas técnicas peruanas. Extintores menores a 20 kilos, a 1,50 m de altura. Señalizado, si es posible también se puede demarcar el piso, ¿no? Y como le digo, vigente, ¿no? Para su uso no tener inconvenientes y se pueda apaciguar cualquier contingencia que de ocurrirse. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, durante el proceso productivo, ¿qué es lo que se ve? Bien, lo que nosotros vemos es también que el personal eh, cuente con utilice sus elementos, ¿no? De protección personal. Eh, ya que en la mayoría vemos cuando hacemos la visita de producción que no utilizan pues, ¿no? correctamente o si es que lo tienen no hacen uso de ello, ¿no?
y por lo que ellos son más susceptibles a los accidentes, ¿no? Que utilicen pues sus guantes, sus zapatos punta de acero. Ello se va a hacer, bueno, en las convocatorias o en los procesos productivos, eso es lo que va a evidenciar el inspector de campo, ¿no? Siempre va a estar haciendo hincapié en ello. Y siempre en el punto 2 promover las prácticas de las 5 S, ¿no? De los talleres para evitar desperdicios y sobre todo accidentes de trabajo. Bien, las 5 S es una metodología de Kaizen, ¿no? Donde los talleres tienen que, primero, tienen que clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, bueno, y la disciplina o mantener, ¿no? ¿Y eso como para qué? Eso nos va a tener, vamos a realizar una producción mucho más eficiente, con un área de trabajo conteniendo lo necesario para realizar un determinado proyecto. Eh, eh, las áreas tienen que estar determinadas, limpias, con los herramientas necesarias para el trabajo y ordenado, ¿no? A veces dejamos todo tirado y queremos hacer un trabajo, no lo encontramos o de repente agarró otra área, entonces todo tiene que ser sectorizado. Entonces, con eso es la metodología de los 5 S, ordenar un taller o un área de trabajo para que sea más dinámica el trabajo y se pueda perder, no se pierda tiempo en el proceso. Y también se puede evitar accidentes, ¿no? Perdón, La siguiente perdón, presentación, por un favor. minuto. Un minuto. Por favor, a los asistentes se les agradece, por favor, silenciar sus micros porque no se está escuchando correctamente la presentación. Hay varios micros abiertos. Les agradecemos, por favor, si pueden silenciarlos para que escuchen correctamente la presentación. Gracias. John, puedes continuar. Muchas gracias. Como estamos mencionando, eso es lo que vemos en esta presentación. La siguiente, por favor. Ya, este es ya dentro del proceso productivo. eh, Previo a la auditoría siempre se realiza el proceso de preauditoría, lo realiza el inspector de campo. Pero para ello acá nos dice, antes de solicitar la preauditoría, la MIPE deberá realizar un control de calidad al 100% de su producción. Una vez realizado, para poder solicitar la preauditoría de su lote productivo. O sea, hasta ahí que no quiere decir que previo a la preauditoría que realiza el inspector de campo, la MIPE debe realizar un control por sus propios medios o con su jefe de taller, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar que su producción cuando llegue a la preauditoría no presente mayores defectos, ¿no? No tengamos que estar reprocesando o de repente desaprobando, ¿no? Con la intención de que su producción pueda alcanzar los estándares de calidad y se pueda dar el pase para la auditoría final. La idea es que en la auditoría final llegue conforme y no tengamos o vaya a presentar observaciones porque ya la MIPE también ya es un sobrecosto, ¿no? De repente reprocesar allá o de repente regresarlo al taller, ¿no? Para evitar todo ello y con aras de alcanzar una mejor calidad, vamos a implementar este proceso, ¿no? Que la MIPE haga una revisión por su propia cuenta previo a la preauditoría, ¿no? En caso se detecte cualquier observación, la preauditoría será declarada o rechazada, ¿no? Y se reprogramará una siguiente y definitiva preauditoría. Para evitar eso, entonces necesitamos que la MIPE se cerciore, verifique, constate la calidad, acabado, ¿no? De sus bienes y previo a la preauditoría, ¿no? A ver, la siguiente presentación, por favor. Ya, esto es ya durante el proceso de preauditoría. Como ustedes saben, el proceso de preauditoría es un proceso de revisión de la calidad del bien al 100%. Ya, se revisa uno por uno, como acá las MIPES, veo que hay varias que ya tienen experiencia y que han participado en procesos anteriores, en esto y en otros.
El proceso de auditoría es un proceso de revisión visual, de inspección visual, al 100%. ¿Ya? Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un espacio iluminado para revisar bien los bienes, ¿no? Y poder detectar cualquier defecto, ¿no? De presentarse. Y también lo que se requiere es la que brinde el personal. ¿Para qué? Para poder movilizar los bienes, ¿no? Poderlos mover de un lugar a otro, porque algunos son pesados. En caso, digamos, estamos haciendo roperos, podemos estar haciendo estantes, cocinas. Entonces son bienes que de repente el inspector a veces va solo o a veces va acompañado, no lo va a poder hacer. Entonces se necesita la disposición del personal para poder realizar y ejecutar bien este proceso, ¿no? Sobre todo en el movimiento de bienes, ¿no? Y así cerciorarnos de poder revisar al 100% los productos y para que la auditoría no tenga mayores inconvenientes. La siguiente presentación, por favor. Bueno, en lo que es en la parte de producción, el cultivo, disposición de taller, bueno, estos son los alcances que hemos podido brindarles para un correcto proceso de postulación y también durante el proceso de producción. Muchas gracias. Y bueno, con esto se ha dado bueno, con todo esto se ha dado la asesoría técnica. En ese sentido, les solicitamos, ¿no? Que de manera ordenada alcen la mano. El Zoom tiene una opción para alzar la mano para poder hacer las consultas y preguntas respectivas a esta. Eh, Müller Romero ha levantado la mano. Mande su pregunta por el chat. ¿Qué tal? ¿Dónde visualizo las convocatorias abiertas? Bueno, las convocatorias las vas a poder visualizar a través de la página de NEC Metal Mecánica. Ahí van a salir publicadas en el momento que eh, se dé alguna. Luego dice, referente a la documentación a presentar, ¿habrá algún checklist para orientarnos mejor? Bueno, las bases están diseñadas para que eh, eh, contienen todo el detalle necesario para que ustedes puedan entenderlas por completo. Tienen que revisarlas bien, sobre todo todas las notas que pueden haber, todos los debes, significa que es obligatorio, que no es negociable. Entonces deben de considerar todos esos puntos. Nosotros no realizamos checklist previo a la presentación. Y bueno, con esto terminaría lo que sería la asesoría técnica. Quédense que vamos a pasar con el doctor Iván Small para brindar la asesoría legal referente
a este webinar informativo para postular correctamente a las convocatorias. Señores, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Iván Small, el asesor legal del NEC Metal Mecánica. A continuación vamos a hablar sobre algunos aspectos esenciales de lo que son los contratos tipo o modelos de contratos de suministro que se suscriben entre el núcleo Metal Mecánica y las MIPES en este caso, que salieran pues ganado horas, ¿no? O tengan pues digamos la adjudicación en este caso de un bien material manufacturado, sea cocinas u otros bienes manufacturados. A ver, vamos a comenzar con la importancia del contrato. Estos contratos tienen gran importancia, ¿no? En el sentido de que cuando la MIPE sale seleccionada por el núcleo ejecutor de compras, en este caso Metal Mecánica, se realiza la firma de un contrato formal entre el NEC y la empresa adjudicataria. Ahora, este documento contrato va a señalar específicamente en sus cláusulas cuáles son todas las cláusulas de cumplimiento obligatorio y las reglas bajo las cuales se va a desarrollar todo lo que es el proceso de la producción hasta la entrega final de estos bienes requeridos. Incluirá también en este contrato aspectos como el objeto del contrato, las cantidades, los montos, los plazos, las responsabilidades, en este caso de las MIPES, también lo que es también las sanciones frente a cualquier MIPE que pudiera incurrir en alguna infracción al contrato. También tenemos las penalidades por atrasos en las entregas de los bienes. También tenemos otra cláusula que habla sobre la solución de controversias. Se especifica también la cláusula anticorrupción. El marco legal también por dentro del cual se suscribe estos contratos. Y por último también lo que son las notificaciones para la ejecución contractual, ¿no? A ver, vamos a comenzar sobre los aspectos esenciales del contrato. En primer lugar, estos contratos o modelos de contratos que suscribimos nosotros se realizan, tienen las siguientes cláusulas principales. En primer lugar, tenemos el objeto. En ese objeto se va a detallar la adquisición que se realiza del tipo de bien manufacturado el cual tendrá la MIPE que fabricar. Se especifica en la cláusula tercera las especificaciones técnicas, los lotes y la cantidad propiamente. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de que la MIPE va a manufacturar un lote de 43 cocinas semi-industriales, por ejemplo, de 3 hornillas a GLP o GN en esta cláusula tercera se va a especificar exactamente el lote, en este caso que sería un lote, y la cantidad, que correspondería a 43 cocinas, por ejemplo, ¿no? En la cláusula cuarta de estos contratos se establece el monto contractual. Ahí se precisa cuál es el monto exacto por el cual ha sido adjudicada esta MIPE, que incluirá todos los impuestos de ley. Ahora, es necesario precisar que este monto contractual incluye el costo del bien, todos los tributos, los seguros, los transportes, las inspecciones de pruebas y, de ser caso, también los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que tuviera incidencia en el cumplimiento de esta prestación, la cual es materia del contrato. La cláusula quinta nos habla del pago, para la ejecución del pago, ¿no? Para la ejecución del pago, la MIPE se obliga a cumplir con todos estos requisitos. Los requisitos para que este pago pueda ejecutarse son los siguientes, y son obligatorios. Primero tenemos el formato de conformidad de entrega del bien de la MIPE. Tenemos luego el comprobante de pago emitido a nombre del núcleo ejecutor de compras por el valor de la del contrato, cancelación del contrato, deducido el adelanto otorgado y las penalidades aplicadas de corresponder. Tenemos también la copia de las facturas y las guías de remisión por la adquisición de insumos principales.
Se presenta también el acta de auditoría de bienes aprobada. Se presenta el acta de preauditoría de bienes aprobada. Se acompañan las fichas de visita técnica de avance productivo, el certificado de calidad u hoja técnica de los insumos principales, sea de acero inoxidable, sea de aluminio, quemadores, parrillas, perillas y robinetes, según corresponde al bien adjudicado. También tenemos que se debe presentar el informe de los resultados de ensayo de laboratorio solicitado en la ficha técnica, solamente en este caso para las cocinas de 3 hornillas, ¿no? Esa es la indicación. En la cláusula sexta tenemos el plazo de la ejecución de la prestación. El plazo de esta ejecución del contrato se va a establecer de acuerdo a la naturaleza del bien manufacturado especializado. Por ejemplo, si el contrato, si se necesita 60 días, se establecerá que son 60 días el tiempo, el mismo que se va a computar desde el séptimo día calendario posterior a la suscripción del contrato. Es necesario precisar que este plazo incluye el desarrollo de la muestra, el proceso de la producción y la entrega de los bienes en el lugar designado oportunamente por el núcleo ejecutor de compras, ¿no? Tenemos también sobre las partes integrantes del contrato, eh, ahí se señala que está conformado por las bases consolidadas. Tenemos también la propuesta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de adquisición que establecen las obligaciones de las partes y que la MIPE declara que tiene que cumplir. Respecto a la garantía por el adelanto, en la cláusula octava del modelo tipo de contrato, tenemos que, de conformidad al numeral 41.3 del artículo 41 del reglamento de la ley 1414, la MIPE contratada podrá solicitar como adelanto hasta el 75% del monto del contrato cuando requiera realizar inversiones de adquisición de activo fijo, ¿no? En este caso podría ser alguna maquinaria indispensable, ¿no? Adicional que necesite tener previa sustentación con la documentación correspondiente que se debe exigir, podría realizar este adelanto, previa revisión y aprobación, obviamente, por el núcleo ejecutor de compras, la parte técnica, ¿no? Y para la compra de los insumos principales, podrá solicitar hasta el 50% del monto del contrato. Los insumos principales son los insumos los cuales el núcleo ejecutor de compras se tienen que adquirir obligatoriamente y son los que el núcleo ejecutor de compras designa para que los insumos puedan ser adquiridos. Como ha señalado el inspector de la producción, estos insumos son de obligatorio cumplimiento y tienen que ser en su totalidad adquiridos. Sobre la cláusula novena tenemos las penalidades, y los plazos, las penalidades. En este caso, las penalidades se aplican por incumplimiento por parte de la MIPE en la entrega de estos bienes asignados, manufacturados, siempre que no haya incurrido en una causal de resolución de contrato. Se va a aplicar una penalidad por la mora hasta por un tope máximo del 10%, que es el tope establecido. El mismo que va a ser descontado del pago del total señalado en el contrato. El contrato establece una fórmula de penalidad, la cual lo señala, y bueno, esos cálculos se realizan, se encarga de realizarlos el núcleo ejecutor de compras, en base a la documentación exigente, ha sido debidamente sustentado. Ahora, respecto a las obligaciones de las MIPES, las cuales se señalan de forma clara en la cláusula décima, estas obligaciones de las MIPE, el incumplimiento de estas obligaciones principales acarrean la sanción de quedar imposibilitado para toda MIPE para que puedan contratar con el núcleo ejecutor de compras en caso de incumplimiento. Tenemos tres tipos de sanciones. En primer lugar, tenemos los incumplimientos leves, los incumplimientos graves y los incumplimientos muy graves. Los incumplimientos leves, hay dos supuestos para que se desarrollen los incumplimientos leves. El supuesto uno es que se presente información incompleta respecto a lo solicitado de manera obligatoria en las bases consolidadas en tres procedimientos de adquisición sucesivos. La otra causal de incumplimiento leve es la presentación de una información inexacta que haya inducido al núcleo ejecutor de compras a adoptar una de sus decisiones que perjudique a otros postores que pudieran haber ganado, obviamente, en el procedimiento de adquisición
según se determinen las bases consolidadas. Respecto a los incumplimientos graves, tenemos los supuestos incumplimientos que se podrían desarrollar. El primero es no suscribir el contrato en la fecha establecida en las bases consolidadas, luego de haber resultado adjudicado en el procedimiento respectivo. Otro supuesto tenemos la presentación de información falsa o fraudulenta en cualquiera de las fases del procedimiento de adquisición del proceso especial de compras, es decir, fases previas, antes de que comiencen la convocatoria, durante la convocatoria, durante la ejecución del proceso de bien manufacturado y posterior a ello. En cualquiera de esas fases, tanto la subfase de ejecución contractual como la posterior, se puede, si se realiza, si se identifica este incumplimiento, esta falsificación de documentos, eh, se estaría incumpliendo con esta condición, este incumplimiento grave, la cual ocasionaría una sanción grave. Tenemos también el impedir el acceso a los inspectores y el correcto desarrollo del proceso de inspección. Por otro lado, tenemos no cumplir con implementar las medidas correctivas emitidas durante el proceso de la inspección, así como aquellas medidas correctivas por el núcleo ejecutor de compras y produce durante el procedimiento de adquisición. Entendemos que estas medidas es el impedir el acceso a los inspectores y no cumplir con implementar las medidas correctivas emitidas durante el proceso de inspección son medidas muy importantes, ¿no? Ya que el no incumplimiento de estos ocasiona un incumplimiento grave, porque se pone pues se puede perjudicar la calidad, en este caso, la calidad de los productos, las condiciones, calidad, los plazos y todas las demás condiciones que tienen que cumplirse. El organismo técnico es el que se va a encargar de hacerlos cumplir, ¿no? Y por último tenemos incurrir dos veces en el mismo incumplimiento leve. Como tercer supuesto de incumplimiento, tenemos el incumplimiento muy grave. En este caso tenemos dos tipos de incumplimientos muy graves. El primero es el incurrir en los supuestos previstos en la cláusula anticorrupción establecida en los contratos. Al decir que se podría cometer esta falta muy grave, nos vamos a la cláusula 13ª, en donde señala que los supuestos anticorrupción son los siguientes. En este caso se desarrolla cuando una MIPE, por ejemplo, un representante legal o cualquiera que tenga vinculación a una MIPE, ofrece, negocia o efectúa o ofrece cualquier pago, beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, sea a través de un representante, de sus socios, de apoderados, representantes legales, asesores o personas vinculadas a la MIPE que está haciendo la manufactura o que va a hacer la manufactura, o que incluso tiene el propósito de postular a una convocatoria. Esto sería a favor de ¿Y esto lo va a hacer a quiénes? A favor de los miembros del directorio o los prestadores del servicio, ¿no? En este caso, a cualquier prestador del núcleo ejecutor, ¿no? Entonces, cuando se identifican este tipo de conducta ilegal, se estaría incumpliendo esta cláusula de incumplimiento muy grave. Tenemos el otro supuesto de incumplimiento muy grave, el cual es el incumplir las prohibiciones de subcontratación o tercerización de la producción establecidas en el contrato, ¿no? Entonces, como se ha señalado, está prohibido subcontratar o tercerizar la mano de obra para la manufactura de los bienes especializados, ¿no? Entonces, el incumplimiento de estas conductas, de estas obligaciones, en este caso, va a traer consigo un número de procedimientos de adquisición en los cuales se aplicará como consecuencia la imposibilidad de poder postular una MIPE nuevamente a otra convocatoria. Por ejemplo, para el incumplimiento leve, tenemos que va a ser imposibilitada a la MIPE de participar en dos procedimientos a dos convocatorias. Para el incumplimiento grave, se le declarará a la MIPE
la imposibilidad de participar en 5 procedimientos de convocatoria. Y para el que incurre en incumplimientos muy graves, tendrá también la imposibilidad de presentarse en 10 procedimientos de adquisición o convocatorias nuevos. Cabe recalcar que para aquellos que hayan, el contrato lo establece y la norma también lo establece, para aquellos que hayan incumplido en la cláusula de anticorrupción de los contratos, conllevará en todos los casos a una imposibilidad permanente, es decir, que no podrán presentarse a ninguna convocatoria en adelante aquellos que hayan cometido solamente conductas que tienen que ver con la anticorrupción, no podrá presentarse en adelante a ninguna convocatoria. ¿No? Y eso lo establece también el decreto legislativo 1414, la ley, así como también el contrato tipo que nosotros celebramos. ¿No? Y obviamente quedarán registrados, ¿no? Todas estas imposibilidades, tanto temporales y las permanentes, van a ser registradas en una base de datos que se va a comunicar a Produce, en este caso al Programa Nacional de Compras Mi Perú, y también lo va a tener registrado todos los núcleos ejecutores de compras, ¿no? Con la finalidad de poder tener pues un historial y una filtración adecuada respecto a estas imposibilidades y tener obviamente una información actualizada acerca de quiénes son las MIPES que han incumplido en tales faltas para que en su momento, de ser el caso, no van a ser aceptadas en las convocatorias, van a ser retiradas, ¿no? En este caso, o en todo caso, de forma permanente, para las que correspondan, de acuerdo a los procedimientos en los cuales estén sancionados. Y si fuera una sanción de forma permanente, se va a tener en cuenta que no va a poder participar en ningún procedimiento de convocatoria en adelante. Muy bien. Ya. En este caso voy a señalar un poco de casuística respecto a la aplicación de las sanciones contractuales y el ejercicio de la acción legal, ¿no? En este caso. Vamos a entrar al caso uno. A ver, en el caso uno tenemos lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, mediante un correo electrónico de fecha 1 de marzo, estos son casos hipotéticos, señores, por favor, ¿ya? Son casos hipotéticos que pueden darse y que básicamente tienen funciones netamente instructivas, ¿ya? En el caso número uno tenemos que mediante un correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2025, el núcleo ejecutor de compras para el sector productivo metalmecánica remite a la MIPE A, es un nombre hipotético, una MIPE A, la lista de precios y proveedores se lo da mediante un contacto, los números de contacto y celulares, señalando que, en este caso, y eso también lo establecen los contratos, la norma que los proveedores detallados por cada tipo de insumo fueron adjudicados mediante una convocatoria, por lo cual no es posible adquirir un determinado insumo a un proveedor que no corresponda. En este caso, se dio para la compra del insumo de planchas de acero, por ejemplo, inoxidable. Tenemos que la MIPA debió adquirir los insumos para la producción de estas supuestas 186 mesas de trabajo de acero inoxidable con el proveedor B, designado por el núcleo ejecutor metalmecánica. Pero se advierte que en este caso adquirió 59 planchas a un proveedor C, no designado por el núcleo ejecutor metalmecánico y a nombre de otra persona, ¿no? Tenemos que se advierte que la MIPA en este caso no ha cumplido con el numeral 11.6 de la cláusula undécima de las responsabilidades y atribuciones de la MIPE en el contrato de suministro. Contrato de suministro, por ejemplo, 01-2024 Metalmecánica, y el numeral 3.1 del capítulo 3 de las bases integradas para la selección MIPE, al haber adquirido insumos de un proveedor que no estaba designado como proveedor para la venta de las planchas de acero inoxidable. Y asimismo el comprobante de pago de la adquisición fue a nombre de otra persona. En este caso concluimos y se advierte que la MIPA ha incurrido en una falta indicada en el numeral 3 del inciso 10,2 por incumplimientos graves de la cláusula décima, en donde tenía las obligaciones de que debía de comprar estos insumos al proveedor designado por el núcleo.
¿no? Entonces, en este caso en particular, ha cometido esa falta y por lo tanto, va a ser sancionada eh, como una falta grave en la cual se le imposibilitará de que participe en 5 procedimientos futuros, ¿no? Para convocatoria, ¿no? Eso se tipifica como una falta grave. Muy bien. Siguiente, por favor. Pásalo. A ver, cabe resaltar, debo precisar lo siguiente, que eh, para que el núcleo ejecutor pueda, pueda aplicar estas faltas, primero el área de inspección de la producción obviamente va a realiza una inspección, como su nombre lo dice, inopinada en determinados momentos a través de los proveedores de los bienes. Entonces hacen un cruce de información y y puede verificar así el inspector de la producción cuáles son los insumos que ha comprado tal MIPE y en este caso cuál no le ha comprado. Entonces, mediante esa articulación que tienen o esas coordinaciones entre el núcleo ejecutor de compra y los proveedores, es que se hace el seguimiento y el cruce de información y es así como se puede determinar en este caso que tales MIPES no han comprado los insumos que deberían de comprarle al núcleo, al proveedor designado. Y en este caso, al no comprar el material al proveedor designado, se está incumpliendo así con una de las obligaciones que es el no cumplir con las condiciones de calidad de los bienes. A eso conlleva. A continuación voy a hablar sobre el caso 2. En el caso 2 tenemos lo siguiente, ¿no? La MIPE, la MIPD debió adquirir los insumos para la producción de 180 bowls, por ejemplo, de acero inoxidable, con un proveedor E. El proveedor E era el designado por el núcleo ejecutor metal mecánico, pero se advierte que solamente esta MIPE adquirió 30 planchas de este último proveedor, o sea, del proveedor designado, siendo que 70 planchas le pertenecerían a un proveedor no designado por el núcleo ejecutor metal mecánica, ¿no? Y para justificar la compra de esas 80 planchas restantes, presentó unas facturas falsificadas a nombre del proveedor E, es decir, a nombre del proveedor designado oficialmente, pero ha falsificado sus facturas, ¿no? En este caso, luego de hacer la verificación previa por el área de inspectoría de producción, y luego contrastado también con el área de gestor de contratos y el área legal, se acredita y verifica a través incluso de los portales de SUNAT, que nosotros hacemos también una revisión con SUNAT, se verifican que efectivamente se han falsificado estas facturas electrónicas. Es más, los mismos proveedores también remiten sus facturas, las facturas en este caso originales, y se hace una contrastación y se acredita pues de que se han falsificado estas facturas, ¿no? Entonces, producto de estos hallazgos, se emiten los informes correspondientes tanto el informe técnico de la producción como el informe de gestor de contratos, informe legal. Hacemos los informes en donde determinamos esta incumplimiento, ¿no? Y es así que, en primer lugar, se aplica la sanción contractual. En este caso, por falsificar documentos, tenemos un incumplimiento grave. El 47.2 numeral 2 establece que la presentación de información falsa o fraudulenta en cualquiera de las fases del procedimiento de adquisición del proceso especial de compras traerá consigo pues esta sanción. Ya, para una sanción grave tenemos la sanción contractual de 5 procedimientos. Están imposibilitados por 5 procedimientos para poder presentarse a las convocatorias. Pero adicionalmente a ello, por haberse realizado una falsificación de documentos,
La ley 444, el decreto legislativo y el reglamento a nosotros como ente ejecutor también nos autoriza a través de el área legal tomar acciones legales. Y para el caso también, si es que se diera en este caso, correspondería realizar la denuncia penal por falsificación de documentos privados. Esta denuncia es una acción legal complementaria, independiente a la sanción que ya tendría la MIPE por haber incumplido por haber falsificado, que sería de 5 procedimientos como hemos señalado para poderse presentar. Son acciones complementarias, pero que a la vez, si se dan cuenta, van sumando y, y perjudicarían de esa manera pues el trabajo, el desenvolvimiento, e incluso de tal manera sería el perjuicio de que no podrían incluso presentarse en futuras convocatorias, ¿no? Eh, es por estas razones que es necesario que las MIPES que postulen o que estén interesadas en postular en futuras convocatorias tengan bien claro y sean conscientes de que tienen que presentar su documentación real, no deben de realizar actos que sean contrarios a la ley, tienen que revisar bien las bases, tienen que seguir las indicaciones de los inspectores de la producción, tomar en cuenta todas las observaciones, comprar los insumos directamente a los proveedores adjudicados por los núcleos, emitir sus facturas correctamente, no falsificar documentos, no falsear información, no adulterar documentos, asegurarse de que la documentación de la calidad, documentos de calidad sean documentos que estén bien realizados y que, bueno, que no vayan a poner en en tela de juicio, digamos, los bienes manufacturados que ellos están realizando, su proceso un procedimiento de manufactura, ¿no? A fin de que todos los documentos puedan presentarse adecuadamente y puedan ser verificados por el núcleo ejecutor de compras en sus diferentes instancias. Y bueno, al final, con la conformidad final, ¿no? Pasando por todas las fases preauditoría, auditoría, conformidad final, informes de calidad, actas de auditoría y pruebas de ensayos y todo, puedan lograr cumplir el objeto del contrato, que en este caso el objeto del contrato es la entrega de los bienes, con la conformidad de la entidad demandante y todas las partes, y también puedan, puedan obtener el pago, que es obviamente es el objeto también de la contraprestación en este caso, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y también estar así aptas para poderse presentar en futuras convocatorias que también podrían darse en razón a las necesidades que tenga la entidad demandante, ¿no? Bueno, es todo lo que les quería decir. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer. Muchas gracias. Con esto ha terminado la asesoría legal. A los usuarios que tengan la mano levantada aquí en el Zoom, se les va a atender una pregunta. Así que vamos a esperar para, bueno, ver las consultas, ¿no? que tienen. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Villanueva. Sí, buenas tardes. Solamente mi pregunta es, ¿no podríamos entonces usar, si nosotros tuviéramos materiales como stock con compras anteriores mm, en estos casos, ¿no? No sé si me entendió. Sí, sí le entendí, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, nosotros, el decreto legislativo 1414 del reglamento establece y las condiciones del contrato establece que se debe mantener las condiciones de calidad, ¿no? Y precisamente parte de las condiciones de la calidad o uno de los requisitos de la condición de la calidad es que se compren los materiales directamente a los proveedores que han sido adjudicados por el núcleo ejecutor de compras. Ahora, entendemos que para haber sido adjudicados estos proveedores, obviamente han pasado por una evaluación rigurosa, técnica, ¿no?
rigurosa y técnica porque de alguna manera ellos también garantizan, en primer lugar, que la calidad del producto es la calidad que se quiere, que requiere la entidad demandante. También garantiza el precio, que sea un precio que esté dentro del mercado y que también garantiza que la entrega de estos productos van a estar dentro de los plazos, ¿no? Esos son prácticamente los tres requisitos. Entonces, esas son las exigencias contractuales que exige pues la naturaleza de los contratos que celebramos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que es importante por estas tres razones que le he explicado, que es obligatorio adquirir los insumos directamente al proveedor asignado por el núcleo ejecutor de compras. Si quiere agregar algo más, de repente el ingeniero Portilla puede hacerlo, ingeniero. Sí, claro. Es importante que todas las MIPES adquieran el material a los proveedores seleccionados, porque de esta manera garantizamos la trazabilidad de la calidad del producto que se va a fabricar, del bien. Por eso por eso es necesario que al momento de firmar el contrato, ahí se les indica cuáles son los proveedores a los cuales ustedes pueden comprar. Y ya tienen ustedes también la lista de material y la cantidad de material que se debe comprar. Todo esto es revisado al final para la realización del pago. Y las cantidades deben de coincidir. Es es requisito fundamental para el pago. Si no coinciden tanto cantidades como certificados de calidad, incurrimos en una falta y eso puede traer observaciones al pago. Mm. Muchas Bueno, gracias, ingeniero. entendido, ingeniero. Solo consultaba, pero como los proveedores, en este caso el acero, acá en nuestro capital son casi con las mismas que comercializan, ¿no? Que están como Jaesa, Polymetales, que yo particularmente compro. Entonces si tuviera stock anterior no podría, entonces a pesar que son así. Pero entiendo por la particularidad de contrato que tiene. Gracias por la respuesta. Gracias a usted por su consulta. Gracias, señor, por la consulta. ¿Alguna consulta más, señores? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta, por favor. Sí, señor, diga. Eh, Más que nada para recalcarle en cuanto a los proveedores de los insumos, en este caso específicamente de aceros inoxidables, quisiéramos que los núcleos ejecutores no permitan, como en el anterior proceso que se ha llevado a cabo, que los materiales, pues, en el proceso de producción sean cambiados de precio, en este caso, suban de precio, ¿no? Entonces, eso perjudica a las MIPES eh, en cuanto al, ¿cómo se llama?, ¿no? En la parte económica, porque en el anterior proceso ha habido esta mala, ¿cómo se llama?, ¿no? Información de todos, más que nada de los proveedores de materiales para que establezca el precio desde el inicio del proceso que empiece hasta el final del proceso que se termina el proyecto, debería mantenerse un solo costo, ¿no? Entonces, lo que nosotros como MIPE solicitamos es de que el núcleo ejecutor de compras debe indicar esto a los proveedores de los materiales para que en el trayecto de la producción no haya variaciones de los costos. Eso sería más que nada mi observación en este caso. Muy bien, señor. Y gracias por la consulta, por la aclaración. Permíteme indicarte que desde el proceso de la elaboración del expediente hasta la etapa final del pago por el bien recibido, no hay modificaciones
costos de los materiales. Los proveedores adjudicados mantienen el costo del material durante todo el proceso, porque esto es parte de los acuerdos a los que llega el MEC con los proveedores, para que de esa manera el precio quede congelado mientras dura todo el proceso de fabricación. Sí, voy a agregar algo más al que ha dicho el ingeniero. Sí, como para precisarle, los, los, se- los proveedores el núcleo ejecutor de compras realiza unos compromisos en donde ahí se acuerda principalmente el monto en este caso, de la plancha, del tipo de bien o el insumo principal que se va a adquirir y se le va a proveer a las MIPES que han sido designadas, ¿no? Entonces, de esa manera se asegura que el monto del costo no va a subir o no va a variar en el tiempo, durante el tiempo que se desarrolle este proceso, pues hasta el final, hasta la entrega final, ¿no? Esa era la precisión también. Buenas tardes, tal vez podría participar. Sí, diga, señor. Bueno, ustedes no están aclarando muy bien el punto de eso de los costos de los proveedores, ¿ya? Lo que dijo la MIPE anterior, sí está bien, ¿ya? Porque mira, podemos creer en lo de ustedes que hacen el proceso, correcto, hacen el expediente, los proveedores presentan su expediente. Está bien, pero si supuestamente en una primera remesa presentan un precio estándar, vamos poniéndole un tubo 110, ¿por qué para la segunda remesa presentan el mismo tubo a 125? Poniéndole que en el primer expediente presentan tres empresas y las tres empresas llegan al precio promedio de 110. Pero en el segundo expediente ya no entran las tres empresas, solo entra una. Y esa empresa que entra ya no le mete 110, sino le mete 125. Y dándonos con la situación del momento o situación del mercado, el dólar no varía. El dólar no varía, las exportaciones o las importaciones no pueden haber variado en su mayoría para que haya habido esta alza en el costo de esa materia prima. Y uno siendo conscientes, la producción del producto terminado tampoco se varía de acuerdo a primera convocatoria, a segunda convocatoria o tercera convocatoria, para que nuestro insumo principal también haya tenido esa variación. Entonces, eso es lo que se sugiere que el ingeniero a cargo o el núcleo a cargo de los proveedores estandarice el primer costo de la primera remesa que se acuerda hasta el final. Porque ¿de qué vale que ellos nos varíen los precios que ya estaría repercutiendo bastante, ¿no? En la producción, repercutiendo bastante también en los gastos como empresa? A ver si me permiten acotar. Lo que están diciendo los dos empresarios es totalmente correcto. Nosotros en anteriores procesos hemos tenido estos casos recurrentes donde los proveedores varían los precios en una segunda, tercera convocatoria y la verdad perjudica el proceso de fabricación entre nosotros en las empresas. Se recomendaría en todo caso de que el núcleo pudiera asegurar que se mantengan esos precios, ¿no? Que se comprometa a que las empresas proveedoras mantengan el precio con el cual se inicia el proceso. Ese sería mi refuerzo. Buenas tardes, quisiera también hacer una consulta. Dígame, señor. Nosotros tuvimos una experiencia en suministrar unos estantes de acero inoxidable, estantes medianos, y pasó una situación similar. Lo que quisiera mencionar es que no hubo de repente un estándar en el tema de los acabados, en la definición de acabados, y cada supervisor como que tenía un criterio diferente. Entonces, cuando nosotros hicimos la visita eh, a las oficinas para ver la muestra, y cuando nosotros ejecutamos el producto como tal, nos pidieron un acabado diferente. Y en su momento, cuando nosotros cotizamos o cuando compramos las planchas, no nos quería, para empezar, no nos querían vender las planchas de satinados. Y sin embargo, nos pedían que el acabado fuera todo satinado.
Entonces, por ejemplo, la soldadura en las omegas, en la parte plana, genera unos puntos. Y la supervisión fue muy, muy estricto en esa parte de ese pequeño punto que sobresale en la plancha cuando uno suelda la omega en la parte inferior. Entonces, ¿qué pasó? Nos costó muchísimo emparejar a una plancha mate el satinado al 100% por unos puntitos, pero sin embargo, en la muestra que vimos, esos puntos se notaban, o sea, esa partecita lo limpiaron y ya está. Entonces, esto, por ejemplo, sí nos generó a nosotros un tiempo de ejecución mayor, más costos, bueno, ese tipo de circunstancias, ¿no? Sería bueno también que de repente eso se esclarezca, se tenga una sola coordinación. La muestra como nos presentan deberíamos también nosotros entregarlos así y todos deberían de ser así. Y también otra de las circunstancias que yo he observado es que cuando hicimos las entregas habían pues un nivel de trabajo completamente diferente, no eran todos uniformes. Eso sería mi consulta. Y otra cosa más, porfa, si de repente esta grabación que se tiene de esta y la anterior, si es posible también si nos podrían compartir para volverlo a escuchar este tipo de reuniones que tenemos. Buenas tardes. Acotando con lo que dijo el empresario anterior, yo también quería consultar. El año pasado tuvimos un problema similar a nuestro compañero, que nos pedían la mesa satinada. Sin embargo, el proveedor solo tenía planchas mate. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el proveedor no tiene el stock para abastecernos? Porque lo que necesitábamos en ese momento para igualar el producto y para recortar el tiempo para poder entregar el producto con buen acabado y con el tiempo exacto era el producto ensatinado que no tenían los proveedores porque nosotros pertenecíamos a la segunda convocatoria. Entonces, esa es mi consulta en realidad, ¿no? ¿Qué se debe de hacer o cómo se debe proceder cuando a los proveedores les falta el stock para que puedan atendernos? Gracias. Estimados, también quisiera comentar sobre este tema. Yo eh, pasé mi proceso tal como estaba viniendo el inspector a verificar los trabajos. Mi procedimiento era en el, en el procedimiento, en la base decían los tubos satinado y la plancha mate. Fabricamos, todas mis visitas estaban en regla, todo, el ingeniero estaba calificando la calidad, todo, y empezamos a empacar de acuerdo a su aprobación. Y cuando yo ya tenía empacado, estaba esperando para enviarle al almacén, porque no sabían, todavía no nos daban almacén, y vino el supervisor y dijo, no, tenía que satinar el plancha mate. Y obviamente generó costos, ¿no? Y creo que a muchos le ha pasado esto, y están comentando varios, y obviamente satinar esa es un trabajo, y mío más, porque ya estaba empacado, embalado, tuve que gastar mucho más cartones corrugados, cintafil, personal, todo eso. Entonces, esperemos que podamos mejorar en este aspecto, que las bases sean específicas y que reciban, que no haya cambios dentro del proceso. Eh, Esto comento sin saber pues, si vamos a ser ganadores o no, pero va a ser beneficio para todos, ¿no? Porque somos pequeñas empresas, nosotros no manejamos no, quizás personal, pues con esos costos es a la justa, ¿no? Porque si vuelvo a trabajar ese mismo trabajo, obviamente genera costos, y entonces las utilidades serán pues muy menores en estos casos, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Permítame, permítame, por Sí. favor, ampliar un poquito el tema. En el caso de nosotros, de igual forma, tuvimos en el anterior proceso y en el anterior a ese problemas porque los criterios de los ingenieros que venían a supervisarnos no había un estándar, no se manejaba un estándar. Por un lado, eh, hacían algún tipo de soldadura, en otro lado pedían otro tipo de soldadura. En el caso de nosotros, hice inicialmente estantes
y la soldadura que me pidieron fue todo con aporte, todo con aporte. Sin embargo, a otras empresas le pedían la soldadura fusión nada más. En realidad, en temas de costos, para nosotros fue mayor, el tiempo obviamente fue mayor, y la verdad que yo sugiero, como se hicieron en procesos anteriores, sería interesante de que ustedes, ingenieros, realizaran una reunión con todas las empresas que van a realizar determinado producto puntual y se maneja un estándar para que todos los ingenieros hablen el mismo idioma. Y digan, ¿sabes qué? Quiero punto aquí, quiero tal tipo de soldadura en este lugar, y de esa manera todos podamos realizar un mismo producto. A la hora que nosotros entregamos los productos, podemos contrastar de que las empresas no realizan un producto estándar. Algunos lo hacen de alguna forma, con algún tipo de acabado, y en otros casos las exigencias son mayores, ¿no? Entonces yo sugeriría ese tipo de trabajo que el núcleo pudiera desarrollar, ¿no? Que se maneje una sola reunión con todos los ingenieros y se abre un solo estándar. Se maneje un solo estándar para el desarrollo de los productos. Esa sería mi recomendación. Sí, agradecemos las recomendaciones que están haciendo el señor Villanueva, el señor Máximo y bueno, y todos los participantes. Lo vamos a tomar en cuenta para estandarizar nuestros procesos y de tal manera de que las MIPE no salgan afectadas. Vamos a tomar en cuenta todas estas observaciones que están haciendo y en las reuniones que tenemos con los inspectores vamos a tocar cada una de ellas. Gracias. Y bueno, con esto terminaría la ronda de preguntas de asesoría legal. Muchas gracias por participar y ahora quédense porque va a empezar la asesoría financiera a cargo de Rosario Vicente. Tendríamos, tendríamos que cambiar el procedimiento de que le presenten la... Buenas tardes con todos. Mi nombre es Magda Norma Callampi Ocasi, coordinadora de finanzas. Voy a tocar algunos temas referentes a la facturación, a la parte contable, su documentación. Por favor, ¿me apoyan con la diapositiva? El tema de presupuestos y costo integral de contrato. Cuando una MIPE firma un contrato con el núcleo, este monto incluye todos los impuestos, tributos, seguros, transportes, pruebas y costos laborales. Absolutamente todo. No va a haber ningún gasto adicional. Por eso es que deben de tener claro, deben de tener cotizado todos los otros costos adicionales antes de firmar el contrato. Siguiente, por favor. Las MIPES tienen dos formas de financiamiento. Una es con adelanto y la otra es con recursos propios. La MIPE puede pedir un adelanto del 75% del monto del contrato si este adelanto va dirigido a la compra de un activo fijo y tiene la posibilidad de sacar el 50% de adelanto si este adelanto va dirigido a la compra de insumos especiales. El otro punto es con recursos propios. Es cuando la MIPE no pide ningún adelanto y el núcleo pagará en dos partes. El 50% a la entrega de los bienes y el otro 50% a la entrega a la conformidad. Cuando entrega el adelanto el núcleo, cuando entrega el adelanto, no, perdón, en la entrega de adelanto a las MIPES,
La MIPE debe generar una carta fianza. Esta carta fianza debe de tramitarla con la entidad financiera. La entidad financiera evaluará a cada MIPE y le entregará la carta fianza. Esta carta fianza es la que se debe emitir al núcleo, a nombre del núcleo. Y es solidaria. ¿Me permites el siguiente diapositiva, por favor? Las cartas fianzas son entregadas por los bancos, cajas municipales, financieras. En la diapositiva muestra algunas entidades financieras en las cuales se pueden acercar el BCP, Banco Continental, Interbank, Banco del Comercio, Banco Santander, entre otros. En las cajas municipales tenemos la Caja de Arequipa, Huancayo, Ica, Maynas, Trujillo. Entidades financieras, financiera efectiva, financiera para empresa, financiera confianza. La siguiente. Empresas de seguro, aseguradoras, Habla Perú, La Positiva, Mafre, Segret, empresas de caución, Insur. La entidad especializada en otorgar garantías o MIPES, Jogapi, el PYME Mi Casita, entidad de desarrollo de la pequeña y microempresa. Siguiente, por favor. Para que el NEC pague, la MIPE debe presentar una serie de documentos. Un formato de conformidad de entrega, el comprobante de pago a nombre del NEC. En el comprobante de pago tienen que tener cuidado o tener bastante cuidado en la redacción. Hemos tenido algunas observaciones en los montos. En los montos, en la facturación, debe de tener los montos tal cual el contrato. Si el contrato es por una cantidad, un ejemplo, 20.000.00, la facturación debe ser por 20.000.00. La descripción de la factura no debe tener errores según el comprobante o el contrato designado. Las facturas y guías de remisión por los insumos que han utilizado y el acta de auditoría y preauditoría. En el acta de auditoría y preauditoría, como ya los señores anteriores también han explicado, el acta debe estar firmado por el gestor de campo, el representante del MIBIS y el representante legal de la MIBIS. Si tienen algunas consultas. Gracias. Una consulta, señorita. Sí, claro. No entendí esa parte de que los MIPES cuando ejecutan con sus recursos propios hacen pagos en dos partes. Sí. Cuando es con recursos propios, la misma MIPE financia el producto, la producción. A la entrega del 50% de los bienes se hace la cancelación y a la entrega total del servicio del contrato se hace la cancelación del otro 50%. Cuando es con recursos propios, quiere decir que no hacen uso de ninguna carta fianza. Hacen uso de recursos propios. Sí, mi pregunta era, o sea, yo hago con mi recurso propio y me van a pagar en dos partes, porque en el anterior convocatoria yo regresé con mi recurso propio, entregué por un solo lote, y no hubo dos entregas y me pagaron una sola factura. Un momento, por favor. Pero ¿Qué tal, señor Villanueva? Para apoyarte en este aspecto, Magda, sí, efectivamente, si la MIPE realiza el servicio con recursos propios,
Al final de su entrega, presenta su factura con todos los documentos para que se realice el pago. Puede ser en una sola armada, como normalmente se hace, o si la MIPE prefiere y necesita recursos, puede hacer entregas parciales y facturar por el parcial que va entregando. Ah, ya, ingeniero, entendido. Muchas gracias. Y bueno, denos un segundo. Ok. Muchas gracias a todos los presentes por la atención. De verdad ha sido, bueno, tratamos de acercarnos siempre. En este caso, la forma, ¿no?, en la que se anunció este webinar fue para absolver dudas y informarnos y seguir construyendo, ¿no?, vínculos entre el NEC y las MIPE, ¿no?, que se encargan, ¿no?, de dar este soporte esencial, ¿no?, para las demandas de las entidades públicas. Así que, de igual forma, todo el material que se ha presentado se les va a enviar al correo que han proporcionado en el formulario o también en el WhatsApp que nos han brindado, por el que también hemos mandado el enlace. Y bueno, la verdad, para seguir teniendo un diálogo constructivo, hemos hecho una encuesta que también se les va a enviar al número y al correo que han brindado. Así que si pueden ir escaneando el QR, sería de mucha ayuda para seguir realizando estos eventos de manera más seguida y más que todo escucharnos, porque es la mejor forma de poder construir, ¿no?, de poder producir. Así que muchas gracias a todos por la atención que nos han brindado. Y bueno, todo el material, les vuelvo a repetir, se va a publicar en el YouTube del NEC Metal Mecánica. Pueden irse suscribiendo. Igual todo este video se va a compartir. Así que estén muy atentos a las redes sociales y a la web, ¿no? Así que les agradecemos a todos y bueno, que tengan muy, muy, muy buena noche. Buenas noches, señores. Con todos, gracias por su asistencia. Gracias, muchas Buenas gracias. noches a todos. Se les está enviando la encuesta de satisfacción al WhatsApp o al correo. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.